día, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a darle honra y gloria al Dios Todopoderoso y agradecerle por permitirnos estar acá en su casa para adorarle, para glorificarle y darle honra y gloria. Bendito y buen Padre amado, Santísimo Señor que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, estamos aquí ante tu presencia para darte gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, por este momento, porque nos trajiste a tu casa. Gracias, Padre amado, Señor, porque has sido bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias porque estás aquí, en medio de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti con un corazón de humildad, con un corazón de amor, con un corazón de agradecimiento, a rogarte y a suplicarte, Padre amado, Señor, que seas en esta noche con cada uno de nosotros. Bendito amado Jesús, venimos, Padre Santo, ante tu altar, a rogarte, Señor Padre, que nos renueves, que nos llenes del Espíritu Santo, que busquemos de ti, Señor. Padre amado, rogamos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar y ahí con cada uno que está en sus casas. Padre amado, te rogamos que en esta noche seamos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre amado, a ser obedientes a ti, a buscar de tu presencia. Ayúdanos a descansar en ti, a correr hacia ti, Señor. Padre, en esta noche te rogamos y te suplicamos, Padre, por todas esas personas, Señor, que están pasando por dificultades, Señor, por enfermedades, Padre amado. Padre bendito, te pedimos, Señor, por aquel, Señor, que está batallando, teniendo lucha, Señor, en sus matrimonios, Señor, en los trabajos, Señor, en la familia, con los hijos, Padre. Te pedimos, Santísimo Dios, que seas con cada uno de ellos, Padre. Muéstrales en todo momento cuánto nos amas, Señor. Señor, ayúdanos a tener ese corazón, Señor, y ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Enséñanos en todo momento, Señor, que tú eres la respuesta a todo, bendito Dios. Ve tú delante de nosotros, Padre, abriendo caminos, Señor, aclarando nuestros ojos, nuestros pensamientos, Señor, limpiando nuestro corazón, sanándolo, restaurándolo, Señor. Precioso Dios, bendigo esta noche, Señor, bendigo la palabra que tú tienes en esta noche para cada uno, Señor, que está aquí, el que está ahí en su casa, Señor. Te ruego, Dios Todopoderoso, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Padre. Muéstranos en todo momento, Señor, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Padre amado, que bendigas, Padre Santo, la palabra que tú le diste a nuestro pastor, bendito Señor, y que podamos atesorarla, Señor, y que podamos ponerla en práctica, bendito Dios, y que podamos mirar, Padre Santo, Señor, tu gloria, bendito Padre Celestial, tus promesas, bendito Dios. Padre, bendecimos esta noche, Señor, bendecimos lo que tú vas a hacer en esta noche en cada uno de tus hijos, Señor, en cada corazón que se dispuso, Padre bendito, en venir y sentarse y escuchar de ti y aprender de ti, bendito Dios. Gracias te damos, Padre bendito, bendecimos, Señor, a Evelyn, Señor, y a David, Padre. Bendícelo, Señor, bendice su corazón, bendice su hogar, su familia, Señor, sus hijos, Señor. Tu palabra dice que tú tienes, Padre bendito, tu mirada puesta en tus hijos, Señor.
Y tú miras cada corazón, tú miras su corazón de ellos, Señor, que siempre están dispuestos, Padre, para alabarte y glorificarte, Santísimo Dios. Bendiga esta noche, Señor. Bendiga a aquel, Padre bendito, Señor, que está luchando, Padre bendito, Señor. Que este día, Padre, abra su corazón y caiga de rodillas, Señor, clamando al Dios Todopoderoso, bendito Dios, a ese Dios que tiene respuesta, Padre. Gracias te damos, bendito Señor, por esta palabra, Señor, por esta oración, Señor, por cada uno de los que están acá, bendito Dios. Bendíganos a cada uno, Señor, y ayúdenos a buscar de usted en todo tiempo, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Santo Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Hijo de Dios, sé exaltado esta noche. Dice el Salmo 33:3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor en esta noche. Allá en casa, tú que me ves, que te has conectado, únete con nosotros y exaltemos aún a su nombre en esta noche. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Aleluya. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria.
Levántate, enaltecido sea tu nombre esta noche. Rey de reyes, por siempre sobre la creación, Él es Rey. Aleluya. Te adoramos en esta noche, Espíritu Santo. Toma tu lugar, Señor. Confiamos en ti, Padre Celestial. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor. Dígalo conmigo, porque yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya, sí, Señor. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Desde el vientre fui escogido en ti por tu gran amor. Volví a nacer, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y la iglesia canta. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Cántalo fuerte. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya, sí, Señor, somos tus hijos. Tú nos escogiste y tú nos llamaste, Señor. Gracias, Jesús.
Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Como hijos de Dios no hay más temor en nosotros. Amén, porque Él está con nosotros. Él ya nos hizo libres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya no hay más temor. Confiamos en ti, Señor. Como dice en Mateo, que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Amén. Él está en cuidado de nosotros. Como dice su palabra, que Él cuida de los pájaros, de los pajarillos, cuanto no más de nosotros, que a ellos no les falta nada, a nosotros tampoco. Él está contigo allá en casa, Él está con tu familia, Él está con tu hogar, Él está proveyendo todas tus necesidades. Y creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Tenemos fe y creemos en lo que tú harás en nosotros, en lo que tú vas a hacer en nuestra iglesia, en lo que tú vas a hacer en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor. Creemos en ti. Este año, Señor, nos comprometemos, Señor, a buscar primeramente tu rostro, Señor, a obedecerte, a vivir en santidad, Señor. Tú te vas a encargar de lo demás. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, sí, Señor, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Oh, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levanta tus manos ahí en casa, que tú me ves, los que estamos aquí. Cántale al Señor, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, desciende Espíritu y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Aleluya.
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale al Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, sí, Señor, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Aleluya. Sí, Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra, recíbela, Señor, en esta noche. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Estuve leyendo en esta mañana sobre el relato del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y cuando Dios les dijo ya era tiempo para salir y los ordenó para matar el cordero entre cada familia, poner la sangre sobre los postes de cada puerta. Y dice en Éxodo capítulo 12, versículo 22, hay una frase que dice aquí, dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No salgan de las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la casa, tenían la sangre en las postes de las puertas, estaban simbolizando que estaban en Cristo Jesús, para no salir. Estamos seguros, estamos santificados, estamos justificados mientras que estamos en Cristo Jesús. Pero si salimos fuera de Cristo, entonces ya vamos a ser juzgados por nuestra propia justicia. Pero mientras que estamos en Cristo, entonces tenemos la justicia de Cristo sobre nosotros. Y ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nada. Dios nos ha hecho libre y vamos a hablar sobre esto en esta noche. Oramos. Señor, gracias porque estamos en ti, Cristo Jesús. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos en la familia de Dios. Gracias que tenemos un Padre que es un Padre poderoso, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y gracias, Señor, que has quitado el temor, has quitado la tristeza, has quitado el yugo del pecado en potencial. Ahora te toca a nosotros aplicar lo que has provisto, pero tú has provisto todo para nosotros. Y pedimos, Señor, que nosotros podemos entender tu palabra, entender todo lo que has provisto para con nosotros, para que podamos caminar y tener esta vida, porque Jesús dijo que vino para darnos vida en abundancia. Y queremos experimentar esa vida abundante. Y podemos hacerlo si estamos en Cristo y entendemos lo que tenemos en Cristo, y si aplicamos toda la provisión que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te alabamos en esta noche. Gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
noches. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por todas las misericordias que has tenido con nosotros día tras día, Señor. Porque soy un vivo ejemplo con mi familia, Dios, de que nos has guardado, y a la iglesia entera, Señor Dios, de esta enfermedad que ha tocado el mundo entero, Señor Dios. Y no solo a mi familia, sino a la iglesia entera, en los comienzos los has sacado en victoria, Señor Dios. Siempre has cuidado de las familias, Señor Dios, y te damos las gracias por eso. Te damos inmensamente las gracias por la economía que hemos tenido, y siempre lo he dicho, el venir, al vivir en este país, Señor Dios. Pero junto a eso te suplico, Señor Dios, con todo mi corazón, Señor, que no permitas que las comodidades y lo bonito del vivir en este país sea un tropiezo para que mis hermanos en Cristo duerman, Señor Dios, y le den prioridad a la economía, le den prioridad a sus casas, le den prioridad al buen vivir, Señor Dios, y le den más tesoro, Señor Dios, a su vida material y económica, y no al espíritu, Señor Dios. Como dice tu palabra, todo se irá, Señor Dios, y nada nos llevaremos. Y te suplico que ellos, mis hermanos, que están hoy en día cómodos en sus casas, los domingos, Señor Dios, puedan tener el toque tuyo, Señor Dios, por tu gracia, y puedan reconocer y recordar que tú eres el centro de nuestro universo, que tú eres el centro de nuestra existencia, Señor Dios, que sin ti no estaríamos en este país, que sin ti no tendríamos las casas, los carros y las comodidades que tenemos, que sin ti no hubiéramos salido de esta enfermedad del COVID, Señor Dios, que sin ti seríamos un cero a la izquierda, Señor. Te suplico que para mis hermanos, Señor Dios, sea nuevamente tu gracia reposando en la vida de ellos, para que ellos, como los fragantes, nuevamente se vuelvan a acercar a ti, Señor Dios, en espíritu y en verdad, y puedan de esa forma venir a la iglesia, Señor Dios, poner un paso al frente, Señor Dios, para decirte, heme aquí, Señor Dios. Te doy las gracias por esta iglesia, te doy las gracias por nuestros pastores, te doy inmensamente las gracias, Señor Dios, por los ministerios que hay en esta iglesia, y una vez más gracias, como dijo Marina, por la vida de David y Evelyn, que siempre están prestos, Señor Dios, para tu servicio, Señor. Bendito seas tú por este tiempo, Señor, te entregamos lo mucho que nos has dado, Señor Dios. Gracias, en el nombre de Jesucristo, amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Wow, wow, amén. Dios les bendiga. uh, 3 semanas hablando sobre la santidad en este mes de enero. Hemos establecido firmemente que cada creyente es llamado a practicar la santidad. Yo creo que si estamos aquí en la iglesia, hemos estado y hemos seguido no mis palabras, sino en cuanto a lo que la palabra de Dios nos ha dicho,
Vemos que, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 de Pedro 1, 16 es uno de los, creo que fue el primer versículo que miramos en este estudio, en este mes, hablando sobre la santidad, cuando Dios nos dijo, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que también practicar la santidad. No hay duda en cuanto a eso. El hecho es que en 1 de Juan 3:8, este no está en la pantalla, pero voy a leer 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. El que practica la santidad es de Dios. Hay dos, Dios divide el mundo en dos grupos, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Los hijos de Dios practican la santidad, los hijos del diablo practican el pecado. Y también hemos establecido que Dios ha dado, cuando hemos hablado sobre la santidad, que Dios nos ha dado la provisión para la santidad. Y vamos a mirar en tres aspectos. Es un poco repaso de lo que hemos hablado. Primeramente, Mike, si quieres poner el siguiente imagen. Después de eso, la provisión, ahí. La provisión para nuestra santidad. Hemos dicho, número 1, que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, porque los que practican el pecado son hijos de Satanás. Los que practican la santidad son hijos de Dios, y Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Hemos cantado esta mañana, ya no soy esclavo del temor, pero tampoco no somos esclavos del pecado. Y vemos en Romanos 6, 1 y 2, en la siguiente imagen, Romanos 6, 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No podemos seguir practicando el pecado porque hemos muerto al pecado. Dios nos ha dado libertad del pecado. Entonces, número 1, que Dios nos ha librado de la esclavitud. Y hemos dicho que uno que no es hijo de Dios, uno que no conoce a Cristo, uno que no tiene el Espíritu Santo, no puede practicar la justicia. Puede hacer buenas cosas, pero su estilo de vida a largo plazo no puede vivir en la santidad lo que agrada a Dios, porque no conoce lo que agrada a Dios, porque no tiene la palabra de Dios. Entonces, número 1, Dios nos ha librado de la esclavitud. Ahora, segundo, la siguiente imagen dice que la provisión para nuestra santidad, primeramente, es que nos ha librado de la esclavitud. Número 2, Dios nos ha unido en Cristo. Hablamos que esa sangre que estaba sobre la poste de las puertas en Egipto, y Dios dijo, no salgan de la casa, porque representan que están en Cristo. Y nosotros tenemos la provisión de la santidad porque Dios nos ha unido con Cristo Jesús. La siguiente imagen, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos en Cristo, estamos con Él cuando Él fue crucificado, y ya no vivo yo ya no vive más el antiguo hombre, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Dios nos ha librado de la esclavitud, nos ha unido en Cristo. Y número 3, el siguiente imagen, Mike. La provisión para nuestra santidad, número 3, por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La razón por qué podemos vivir vidas santas es porque ya no somos esclavos, porque Cristo vive en nosotros y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver en Romanos 8:14, la siguiente imagen, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, somos guiados. El Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está mostrando qué debemos hacer, cómo debemos hacer a través de la palabra de Dios. Entonces nos ha librado de la esclavitud, estamos unidos con Cristo y nos ha dado la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para no obedecer los deseos de nuestra naturaleza. Hemos dicho en otras semanas anteriores que la naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros, pero ya no somos esclavos a esa naturaleza pecaminosa. Ahora el Espíritu Santo nos da el poder para decir no al pecado y para decir sí a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado la provisión. Sin embargo, Dios ha hecho para que ese proceso trabaje juntamente con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, pero también requiere la obediencia de parte de nosotros, de nuestra voluntad. Todavía tenemos una voluntad. La naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. Dios nos ha dado la libertad para no seguirlo, y tenemos ese poder y autoridad, pero tenemos que también Dios nos ha dado nuestra parte para poder andar en la santidad. Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando a cristianos, no está hablando a no cristianos. Está diciendo, cristianos, si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Mas si el Espíritu hacéis morir, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando no que va a ser hecho automáticamente porque Dios nos ha dado la libertad, porque nos ha dado el Espíritu Santo y estamos en Cristo. Ese no es suficiente para que el creyente anda en la santidad. Es la provisión. Pero aquí está diciendo, si está hablando en lo que está diciendo aquí en Romanos 8:13, está hablando que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque si vivís conforme a la carne, uno puede estar en Cristo y vivir en la carne. Pero si vivimos en la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Está claro en las Escrituras que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad para andar en la santidad. Pero es Dios que hace la obra, nosotros solamente estamos aprovechando de la provisión de lo que Dios nos ha dado. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, habla sobre que es nuestra parte en la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo. Así que tenemos que limpiarnos. Ese Dios no nos limpia, nos ha justificado, pero en cuanto a la limpieza, en cuanto a andar en la santidad, es nosotros que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Esa es nuestra parte. Y no vamos a leer esos otros pasajes, pero si estás tomando notas y quieres otros versículos, algunos, hay más versículos, pero 1 de Pedro 1, 15 al 16, Romanos 12, 1, 1 Tesalonicenses 4, 7, está mal escrito, Colosenses 3, 5 y 6, también hablan en cuanto a nuestra parte, hablan en cuanto a que el creyente, el cristiano, tiene que hacer su parte para andar en la santidad. Dios hace la provisión para nuestra santidad, pero Él nos ha dado a nosotros la responsabilidad de usar la provisión que Dios nos ha dado. Igual como la armadura de Dios. La armadura de Dios está provista para nosotros, pero tenemos que poner la armadura de Dios. Tenemos que poner las promesas de Dios en cuanto para poder andar en la santidad.
Y tenemos que depender en el Espíritu Santo, no depender en nuestra propia fuerza, no depender en nuestro conocimiento, aún nuestro conocimiento de las Escrituras. Dependemos en el poder del Espíritu Santo y actuando, afirmando nuestra mente, reconociendo que hemos muerto con Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad y poder para caminar en la santidad. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacerlo, podemos resistir la tentación, podemos resistir las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos en nosotros mismos, tenemos que depender del Espíritu Santo, pero pues hacer de nuestra parte para obedecer. Y si pecamos, porque primero de Juan dice que todos pecamos, pero si pecamos, no podemos decir que no tuvimos la habilidad para resistir la tentación, sino es porque decidimos pecar. Cada vez que pecamos es una decisión de nosotros pecar. No podemos decir que no era posible para poder resistir la tentación. 1 Corintios 10:13. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, todos hemos pasado por tentaciones. No hay una tentación que es especial, particular para ti, que es imposible para poder resistir. No hay tentación que es imposible para mí para resistir. Sin embargo, pecamos, pero no hay no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Una enfermedad, una prueba, lo que sea, no hay nada en nuestra vida que puede venir que es más de lo que podemos soportar, porque la Biblia dice que Dios tiene como un filtro, Dios nos conoce. Y cuando el enemigo, leemos el libro de Job, ¿no? Cuando Job vino y acusó a Job, entonces él pidió permiso de Dios para probar a Job, atacar a sus hijos y sus bienes, a su propio cuerpo físico. Pero Dios dijo, hasta ahí no más. Y Dios hace lo mismo con nosotros. He sentido, seguro que hay personas que han sentido, Dios, ¿cuánto más? Yo no puedo aguantar esto, lo que estoy enfrentando, pasando. Pero la Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando viene el enemigo para decir Dios es injusto, mira, y las cosas que a veces pasan cuando uno hace un compromiso y uno quiere hacer pasos para quizás empieza un ministerio o empieza a hacer algo y empieza a leer la Biblia y voy a hacerlo todos los días, voy a orar todos los días, voy a ayunar o voy a hacer algo. Entonces uno puede esperar ataques porque el enemigo quiere desanimar y uno puede decir, Dios, pero yo estoy haciendo esto, ahora viene esa prueba o ese ataque. Pero es el enemigo. Pero Dios es fiel y Dios es justo y no nos va a permitir ninguna tentación que es más de lo que podemos soportar. Y cuando pecamos, no es porque Dios era infiel, es porque nosotros decidimos de pecar, porque relacionado con la santidad. Pero cuando estuve estudiando para esta noche ese versículo, creo que fue el Espíritu Santo puso ese versículo en mi mente y vamos a mirar un poco este versículo para mirar, aplicarlo en cuanto a la santidad. Filipenses 4:8. Y al final del versículo dice, en esto pensar en esto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque como estamos diciendo que la santidad en cuanto a la provisión de Dios, ¿no? que nos ha librado, nos ha unido con Cristo y nos ha dado el Espíritu Santo. Y Dios ha dado la provisión, pero Dios obra en colaboración con nuestra voluntad. Y Dios ha dado la provisión, pero nosotros tenemos que tomar esa provisión y poner nuestra voluntad para determinar, para andar en santidad. Ahora, cuando eso está hablando, en esto pensar, está diciendo pensar en estas cosas, porque la voluntad tiene que ver con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Ahora vamos a mirar en esas palabras, en este versículo, y mirar en cuanto a lo que está pidiendo y también lo que es el opuesto. Fui al internet y busqué las palabras opuestas de esas palabras y tenía algunas palabras que para dar ideas en cuanto a lo que va en contra. Y mirando esas cosas, vamos a mirar en nuestra mente cuántas veces pensamos en la lista equivocada de lo que no debemos pensar. Si dice, debemos pensar en esto, el siguiente imagen, Mike, dice, pensar en esto, lo que es verdadero. Entonces, el opuesto de lo que tenemos que pensar en lo que es verdadero, ¿no? Pensar en esto. Entonces, ¿qué es el opuesto de lo que es verdadero? Falso. Lo que es falso. Si pensamos en cosas que son falsos, estamos no pensando en el verdadero, sino en lo que es el opuesto. En falso puede ser en cuanto a lo que siento de mí mismo. Lo que es verdadero es lo que Dios ha dicho. Si digo que esa tentación yo no puedo soportar, caí en el pecado porque yo no pude resistir. Eso es falso. El verdadero es que no, Dios, el Espíritu Santo está en mí. Yo morí juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está en mí. Ahora yo tengo autoridad para decir no al pecado y sí para obedecerle a Dios. Pero cuando pensamos en cosas falsas, no estamos pensando, no estamos actuando en lo que es verdadero. En la mentira. Cuando decimos mentiras, entonces no estamos pensando en la verdad, estamos pensando en la mentira. O cuando, entonces tenemos que hablar y no solamente hablar, pero vivir en la verdad. Engañoso o el engaño. Para engañar no estamos pensando en lo verdadero, estamos pensando en lo que es falso. La hipocresía no es verdad. Y sabemos que la palabra de hipocresía, el raíz de la palabra era cuando en Grecia, cuando los actores que actuaban un papel tenían una cara o un papel diferente, pero era diferente de su persona, estaban actuando, ¿no? Y la hipocresía es cuando uno está actuando diferente de lo que uno es, presentando algo que no es verdadero. Y cuando la Biblia es pensar en la verdad, si pensamos en lo verdadero y no solamente pensar, pero está diciendo pensar, ese pensar causa acción. Pensar en la verdad, sí que tenemos que actuar en la verdad. Entonces tenemos que alejarnos de lo que es falso, de la mentira, del engaño, de la hipocresía. Después, el siguiente, Mike, es lo que es honesto. Y lo que es honesto, lo opuesto, lo deshonesto, ¿no? Lo que también decía en la palabra que busqué, ahí buscando palabras opuestas, decía en cuanto a lo grosero o lo sucio. Y si miramos cosas o pensamos cosas eso también afecta en cuanto a cuando estamos en grupos. Sé que algunos trabajan en trabajos donde la mayoría quizás tú eres el único creyente.
yo tengo la bendición de trabajar aquí en la iglesia con otros pastores y personas que trabajan aquí en la iglesia, que son cristianos, pero a veces es frustrante porque estoy rodeado de cristianos. Entonces he estado orando hasta en este año, Señor, yo quiero evangelizar, yo quiero hablar con personas, pero para hacer eso tengo que salir y necesito hacer esto. Estoy buscando maneras para poder hacer eso. Pero a otros ¿cuántos tienen el problema opuesto? Que en tu trabajo o en la casa, algunos que no son creyentes. Y las bromas que cuentan o historias que cuentan o cosas que están mirando que no son cosas que agrada a Cristo. Pero estando uno en ese ambiente, entonces, ¿cómo debemos actuar? Porque uno puede presentar como una santidad que no va a ganar personas, sino va a ofender a personas, ¿no? Pero no participamos. Cristo, decían a Cristo que era amigo de pecadores. Porque Él puede estar en medio de personas que no conocían a Dios, pero Él puede no participar en las cosas de ellos, sino Él los trajo de la inmundicia hacia Dios. Y Jesús oró por la iglesia, diciendo, Señor, yo no les pido que los saquen del mundo, pero que ellos pueden no ser parte del mundo, sino estar en el mundo y representar a Cristo al mundo. En ser honesto, pensar en lo honesto es también actuar en lo honesto. ¿Y qué es honesto? La palabra de Dios, reflejar a Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Si pensamos en esto también, no solamente pensar, el pensar resulta en acción, de actuar en maneras honestas. La siguiente palabra, pensar en lo que es justo. El opuesto, creo que tiene que ser injusto, lo injusto. Lo que es parcial, lo que es a medias, ¿no? Lo que es inmoral, lo inicuo, y nosotros somos llamados a la santidad, somos llamados a ser justos. Entonces, en ser injusto es en cuanto a nuestro trato hacia personas, en tratar personas de una manera justa, no aprovechar de personas. Yo conocí a alguien que contrataba a personas para hacer algún trabajo y contrató a cristianos para hacer algún trabajo en su negocio que tenía. Era un ministerio, pero cuando él les contrató a un cierto precio para hacer algo, no recuerdo si era para pintar la casa o para construir algo, y era verbalmente, por tanto, y después cuando terminaron el trabajo y venían, él les decía, ¿sabes qué estuve orando? Dios me dijo para pagarles tanto. No era más, siempre era menos. Y digo, Dios me dijo, ¿y cómo van a discutir con eso? Pero Dios no me dijo a mí y me dijiste a tal precio. Pero él como lo pintó como algo espiritual, estuve orando y Dios me dijo para pagarte esto, aunque te di mi palabra que iba a darte esto, pero Dios me dijo para darte esto. Yo no creo que Dios trabaje así. Yo recuerdo que una vez la iglesia de Florence que vendió una casa que en la propiedad de la iglesia y cuando hablaron con el dueño de la casa, la iglesia iba a comprar una casa, perdón, la iglesia iba a comprar una casa, entonces esa persona estaba moviendo, creo que estaba jubilando y moviendo a otro área, entonces él vino a la iglesia para preguntar a la iglesia si la iglesia quería comprar la casa. Entonces la iglesia contrató agentes para mirar precios de la casa y vieron que el precio de la casa era tanto. Y después el hombre, cuando vino a la iglesia, dijo que
él estaba dispuesto a vender a la iglesia, la iglesia por un precio menor de lo que la iglesia averiguó que era el precio del mercado. Entonces el concilio reunió y dijo que no, el valor de la casa es tanto. Entonces mandaron 2 hombres del concilio para hablar con el Señor y dijo, ¿sabes qué? No vamos a aceptar tu oferta. Y él dijo, oh, yo sé, es una iglesia y que es cosas de Dios, entonces ¿cuánto menos quieres pagar por la casa? Y digo, no, queremos pagar lo que es el valor del mercado. El hombre se quedó pensando, ¿cómo es eso? Pero que la iglesia pagó lo que era el precio del mercado por la casa. Y ese fue un testimonio, ¿no? De hacer las cosas con justicia, de hacer las cosas correctas, y pensamos en lo justo, actuamos en no solamente pensar en cosas justas, pero también eso debe afectar nuestro comportamiento, actuar con justicia. El siguiente, pensar en lo puro. Pensar en lo puro. El opuesto, lo que es indecente, lo que es contaminado, obsceno, inmoral, sucio y corrupto. Si pensamos en lo puro, debemos actuar con pureza. No podemos, si estamos actuando en cosas que no representen la pureza, entonces no estamos pensando en lo puro, estamos pensando en otras cosas que no representando la pureza. Y en diferentes ocasiones caemos en esas cosas, porque como dice en el 1 de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y cuando esas cosas pasan, nos damos cuenta. Yo creo que eso es lo que Pablo sintió cuando dijo, miserable de mí, o las cosas que quiero hacer no lo hago porque somos seres humanos, pero pensar en eso, estamos meditando en esas cosas y el Espíritu Santo está en nosotros para que Él está hablando a nuestro corazón para revelar en nuestra vida cuando hacemos cosas que no agrada a Dios y no está de acuerdo a quienes somos como hijos de Dios, para empujarnos para poder arrepentirnos y para poder cambiar y para poder seguir crecer en nuestra santidad. Y a la medida que estamos creciendo en la santidad, Dios va a estar revelando como una cebolla, ¿no? Que tiene ¿cuántas capas? ¿Cuántas capas hay en una cebolla? Y empezamos a crecer y ahora el Espíritu Santo dice, ahora, ok, ya graduaste, ahora estás en este nivel, pero ahora tu actitud en esa área. Yo quiero trabajar en esa área en ti. Y depende de nosotros si ponemos la provisión de Dios para seguir creciendo. Por eso decimos que el proceso de la santidad es un proceso de toda la vida. Y gloria a Dios cuando vamos a estar algún día en la presencia de Dios, cuando Cristo viene por nosotros y vamos a ser transformados y vamos a ser perfectos como Cristo es perfecto y no vamos a ser tentados, no vamos a querer más en el pecado y no vamos a estar en la perfección. Pero hasta que estamos tú y yo en esta tierra, somos imperfectos y vamos a ver si estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Él va a estar tocándonos, Esteban, en ese aspecto, lo que dijiste, lo que pensaste, lo que quisieras hacer, ese no me agrada y ese no agrada a Dios. El siguiente, pensar en lo que es amable. Pensar en lo que es amable. El opuesto, el abominable, antipático, desagradable, descortés, aborrecible, ingrato. Estuve mirando en el noticiero una historia de un hombre que fue en un lugar que compró un café y según él dijo en su orden,
sin nueces, ningún producto de nueces en el café, porque él tenía a su hijo que tiene alergias de nueces. Y llevó su café o bebida, lo que era, y llegaron a casa y su hijo empezó a tomar y tuvo una reacción y convulsiones y con vómitos y cayó al piso. Y el hombre estaba asustado, llamaron a 911 y después él llevó lo que sobró de la bebida y fue a la tienda para quejarse. Y cuando vio a la persona que él sintió que no estaban dando a él la atención que tenía que haber dado a él, y él quería saber quién hizo su bebida, pero él empezó a insultar y tenían cámaras, estaba hablando palabras muy groseras, muy vulgares, y él agarró lo que quedaba de la bebida de que tenía y lo tiró a una de las mujeres y estaba insultando, eran quizás por el acento, que eran extranjeros, y él les insultaba por eso y tiró su café. Resulta que ese hombre es vicepresidente de un banco grande y hace asesoramiento de finanzas y está en la lista de los mejores en su profesión de asesoramiento de finanzas. Y cuando ese salió viral por lo que él decía y lo que él hizo, entonces la compañía lo despidió. Su forma de responder. Ahora uno puede decir, bueno, su hijo, y lo hizo por lo que pasó con su hijo, pero también en cuanto a de cómo tratamos a personas, hay maneras y maneras. Y no creo que él actuaba con amabilidad, ¿no? Y hay cosas que nos puede afectar, nos puede hacer enojar, pero ¿cómo respondemos a las cosas? Jesús, la Biblia dice para airaos sin pecar. Hay maneras para enojarnos sin pecar, pero ahí uno puede pasar la línea, enojarse y ofender a Dios y no representar a Cristo. Entonces, lo que tenemos que pensar en lo que es amable y no solamente pensar, pero actuar en una manera que muestra amabilidad. El siguiente, pensar en lo que es, este no es, ese, lo que es de buen nombre. Pensar en lo que es de buen nombre. Y el opuesto es en lo que tiene buen nombre, es que esa persona habla bien o hablar bien de la persona, pero lo opuesto es hablar mal. Entonces, cuando hablamos mal de alguien, no estamos obedeciendo en cuanto a lo que debemos pensar en hacer lo bueno, de mala reputación. ¿Qué reputación estamos dejando con las personas? Como hijos de Dios debemos tener una buena reputación, ¿no? Si trabajamos en una compañía, representamos la compañía. ¿Y cuántos está ese programa que tiene como un jefe de la compañía escondido para entrar, para ver cómo actúan sus empleados? Porque si el jefe entra o el presidente de la compañía entra y dicen, aquí viene el presidente de la compañía, entonces todos van a estar. Yo trabajé en una oficina y cuando antes de entrar el jefe, alguien vino para anunciar, viene el jefe, y todos tienen que mover y correr. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado así de repente sin aviso? Y cómo trabajamos nosotros. Si somos empleados, trabajamos de una forma diferente cuando entra el supervisor, o debemos trabajar siempre haciendo lo mejor porque representamos a Cristo, ¿no? Pero cuando estamos trabajando y no solamente en el trabajo, en nuestro vivir diario, si no estamos dando una buena reputación, ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros?
si los vecinos están contentos de que vivimos al lado de ellos o dicen, ay, estos, qué reputación tenemos. Y también queremos dejar hacer de buen nombre, no solamente pensar en buen nombre, pero también dejar esa impresión a otros que dejaron una buena reputación. O los que son poco fiables. Cuando decimos vamos a hacer algo, lo cumplimos. O cuando uno está buscando un mandado, quizás pensamos, bueno, yo si necesito ayuda, voy a pedir a esta persona porque esa persona yo sé que es fiel, sé que va a hacer buen trabajo, pero quizás nosotros no voy a decir a esta persona porque quizás esa persona no va a hacerlo bien, entonces buscamos otra persona, pero de buen nombre, pensar de buen nombre, pero también pensar, Señor, yo quiero tener una buena reputación. Yo quiero, cuando Pablo buscó a Timoteo, dice que Timoteo tiene una buena reputación. Entonces Pablo escogió a él porque Timoteo tiene una buena reputación. No cuando apareció Pablo empezó a tener, sino él actuaba, tenía un historial de personas que decían, Pablo, necesitas a Timoteo porque él es fiel. Él conoce la palabra de Dios, Él es fiel, Él es obediente, Él es servicial y sabe cómo ministrar. Y tenemos que ser personas que podemos dejar una buena reputación. El siguiente, pensar en algo de virtud. Virtud. El opuesto sería corrupción, vicio, depravación, libertinaje, pecado. De pensar en virtud y actuar con virtud, actuar con honestidad, actuar con integridad. La última palabra en Filipenses 4:8, pensar en esas cosas, si hay algo digno de alabanza. Digno de alabanza. El opuesto de alabanza es como atacar, bajar, insultar, difamar, criticar. En nuestras palabras tenemos la tendencia para levantar personas o para tirar abajo personas, para insultar o para edificar, para exhortar. Pensar en cosas que son dignas de alabanza, pero en pensar en lo que es digno de alabanza, también actuar en una manera que es digna de alabanza, de edificar personas y como en Corintios, creo que es de Corintios, habla en cuanto a que tenemos una fragancia, ¿no? ¿Qué fragancia dejamos? Cuando hay personas que uno puede hablar con personas y nos gusta hablar con esas personas porque siempre animan, oh, me gusta que tu camisa o tu vestido o me gusta cómo has hecho eso, cómo haces esto. Hay otras personas que parece que siempre chupando limones, ¿no? Que uno puede ser mucho y quieren más. Nunca es suficiente, siempre con crítica. Pero eso es un área donde yo creo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros para hacernos que estamos creciendo en esas áreas. Y cuando caemos, decimos, Señor, Espíritu Santo, hazme sensible para que cuando yo cometa esas cosas que tarde o temprano va a ser, que seamos sensibles para que el Espíritu Santo nos puede sacudir, despertar para reconocerlo, ¿no? Y para que podamos arrepentirnos o si tenemos que ir para pedir perdón y también pedir perdón al Señor para que Dios pueda estar restaurándonos. Y entonces, en resumen de lo que estamos hablando hoy, que no hay duda que Dios nos ha llamado para andar en la santidad,
Y es un proceso de toda la vida, pero que Dios nos ha dado la provisión, todo lo que nosotros necesitamos. Y nunca podemos echar la culpa de Dios, es culpa nuestra por nuestra inmadurez o falta de obediencia o falta de determinación. Si caemos en el pecado, pero si caemos, Dios está ahí para levantarnos. Si no, lo reconocemos, si arrepentimos y pedimos perdón, entonces Dios nos restaura y seguimos. Pero también en saber que podemos dejar como una fragancia. Decimos, Señor, yo quiero dejar una buena fragancia cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la iglesia, entre hermanos, cuando estoy en la comunidad. Y quizás la gente no sabe que soy creyente. Entonces, alguien que decía que no puso, nunca quiso poner un pescado, una cruz en su auto, porque decían que yo no tengo control cuando estoy manejando. Y no quiero dar una mala reputación, pero aun si uno no tiene una cruz o un pescado en el auto, Dios está mirando, ¿no? Dios sabe. Y aun cuando nadie más está mirando, Cristo está mirándonos. Que podemos agradar al Señor Jesucristo. Amén. Que podemos crecer en la santidad. Crecer como hijos de Dios. Crecer como hermanos en Cristo. Crecer como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como abuelos, como nietos. Porque queremos hacer las cosas. Uno de los valores que hemos puesto en los comienzos es que queremos hacer las cosas con excelencia. Y queremos vivir delante del Señor también con excelencia en nuestra santidad, creciendo y creciendo en nuestro amor para con el Señor, creciendo en nuestra obediencia al Señor. Amén. Amén. Vamos a poner nuestro corazón delante del Señor y pedir que Él nos haga sensibles, quizás a nuevas dimensiones. Quizás esta noche el Espíritu Santo quiere quitar otra capa de cebolla de nuestra vida para mostrarnos áreas, es decir, que en esta área, Señor, yo sé que no he estado haciendo esto o he estado haciendo eso y que ese no te agrada. Pero, Señor, quiero poner mi vida delante de ti y quiero pedir porque tú has dado toda la provisión y tú me has dado la capacidad, el poder. Ahora requiere mi determinación y mi disposición para aprovechar de tu provisión y para andar en la obediencia y andar en la santidad. Amén. Oramos. Señor, gracias que tú siempre nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Que tú nos das, Señor, las herramientas de lo que nosotros necesitamos. Y tú nos has dado, Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entendemos, Señor, que estamos en un proceso en la santidad. Y tú, Señor, nos recibes, tú nunca nos rechazas. Pero yo creo que tampoco nunca estás conforme con nuestro nivel de santidad porque no hemos alcanzado a la perfección de Cristo. Algún día, cuando estamos en tu presencia, vamos a tener la justicia de Cristo y la perfección total. Pero mientras que estamos en este mundo, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, vamos a fallar de la perfección. Pero cuando vayamos, Señor, ayúdanos para poder reconocerlo y para poder confesarlo y para poder levantarnos y para poder seguir en el proceso. Pido, Señor, en nuestras relaciones entre esposo y esposa, como padres e hijos, como hermanos y hermanas, como hermanos en Cristo, Señor, que podamos crecer. Y ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos en áreas donde el enemigo quiere poner una cortina para cubrir nuestros ojos o cubrir nuestro corazón de cosas que hemos permitido en nuestra vida que no te agrada a ti. Espíritu Santo, es tu trabajo para poder revelar y te invitamos a ti para abrir nuestros ojos, revelar áreas en nuestras vidas que no te agrada a ti para que podamos traer corrección, permitirte a ti traer corrección y para poder mejorarnos, para que podamos ser buenos representantes de Cristo Jesús.
en nuestra propia conciencia delante de ti, entre nuestros familiares, aquí en la iglesia y en el mundo. Señor, gracias porque tú nos has dado toda la provisión que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te amamos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga.